Tema complejo a tocar. ¿Cómo ve la Iglesia el tema de la inmigración ilegal? Desde una perspectiva religiosa, por así decirlo. Y luego más la parte política. Ahora mismo, yo donde vivo, puedo hablarte directamente de lo que es la realidad. Soy párroco de 4 parroquias del Ejido, perdón, de las 4 parroquias, 3 son de Barriada del Ejido y una es Balanegra, que es un municipio propio, que está justo al lado. Y claro, allí la realidad social, lo que vemos, es que la inmigración ilegal, por un lado, destruye y ataca la dignidad humana de las personas que quieren emigrar, con un sentido de buscar un futuro, una prosperidad, ayudar a sus familias en origen. Es decir, lo que, por ejemplo, pues nosotros vivimos aquí en España, ¿no? A mediados del siglo XX, de una forma ordenada, además con contratos y demás, y si no, pues no había nada que hacer, ¿no? Mientras que lo que vemos ahora es un sistema de redes de mafias, que eso pues, el amigo Rubén Pulido te lo puede, Sí. cuando ha venido, ¿no? Lo ha descrito perfectamente, ¿no? Todo el proceso que hay ahí. Y justamente, hace poco salía un documento de la Santa Sede, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en defensa de la dignidad humana, donde recogía, ¿no? Una serie de puntos, de desafíos, y uno de ellos es el tema de la trata de personas, ¿no? Claro, y lo que se suele vender, ¿no? Muchas veces en esa imagen, ¿no? Del Papa Francisco, de Roma, como que todo el mundo aquí, las puertas abiertas, que no haya fronteras y demás, y luego se producen esos reproches. Pero bueno, usted sí que tiene buenos muros aquí en la Santa Sede y demás. No se trata de eso, sino de acoger a la persona, tratarla como un ser humano, tendiendo a lo que es lo básico, pero lo que no puede ser es cómplice de las mafias que están llevando a cabo, pues, aparte de un negocio, una cultura de muerte brutal, ¿no? Es decir, frente en vez de ayudar, estamos viendo también las satrapías, los gobiernos que hay ahí totalmente corruptos, por mucho que intenten establecerse negociaciones y demás, pero claro, lo utilizan también como medida de presión y todos los temas geopolíticos que entran en juego, ¿no? Pero claro, lo fundamental que es el proteger la dignidad de la persona, por un lado, del que migra, y luego aquí, en los países receptores, tanto Italia como España, nos vemos totalmente en situaciones de superación, ¿no? Frente a esa realidad que se permite y de la que se está siendo cómplice, ¿no? Entonces, la Iglesia, la posición es muy clara. Es decir, respeto a la dignidad humana de la persona que migra, pero también sin caer en esa colaboración. El problema, digamos, es la teoría, pero muchas veces la práctica. Que vemos que hay situaciones en las cuales, pues, por querer, digamos, tratar a la persona, pues se es cómplice de esas mafias. Y eso también es una realidad y hay que decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque si blanqueamos la situación, decimos que aquí no pasa nada, que esto es una maravilla, hacemos el caldo gordo a, digamos, los discursos, ¿no? de legalizaciones masivas. Claro, ahí entramos también en lo que puede ser una colaboración con algo que está provocando que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio, que ya lo es de por sí, ¿no? Estas décadas, y luego que se convierta aquí en nuestras ciudades pues en polos de inseguridad, de guetos, y solamente tenemos que ver el ejemplo, ¿no? del resto de Europa, sobre todo en Francia, en Alemania, en Suecia, donde ahora se están dando cuenta de la realidad, y claro, y cuando quieren poner medios, pues cuando tú has absolutizado un medio diciendo que aquí tiene derecho todo el mundo a llegar, pero claro, sin un control. Justamente la doctrina social de la Iglesia hace hincapié en que los estados, ¿no? dentro de sus competencias, pues regulen el mercado en el sentido no humano, que es lo que se está haciendo ahora. Ahora mismo es el esclavismo del siglo XXI. Y eso, eso es innegable. Total. Entonces, si Bendito era el diezmo en ese momento. Bueno, es que si ya entramos ahí, imagínate. Aquí en Andorra todavía tenemos el diezmo. ¿Qué por ciento? No, sí, a ver, la clave de entender que todo, la organización social, política, gira en torno a la persona, ¿no? Al ser humano y a su dignidad. Y el bien común. Muchas veces se suele utilizar, ¿no? Esto del bien común, el interés general. El bien común es un concepto propio de la tradición católica, ¿no? Y el bien común no es solamente un ideal lejano, sino que es el conjunto de situaciones que han de darse para que la persona alcance su perfección.
Y no solamente en un sentido de, muchas veces se suele pintarrajear, ¿no? De esto de autorrealización, perdón. Cuando hacen, digamos, los manuales, ¿no? De autoayuda, que tal, ¿no? La autorrealización no es centrarte en ti mismo, sino en que somos seres sociales, que estamos en medio de una comunidad social y que estamos abiertos a la trascendencia. Entonces, si tú buscas el yo vive conmigo, al final pues va a llegar una ideología, va a llegar una corriente del momento y se te va a llevar. Entonces, ahí es donde ese bien común se antepone, ¿no? Al llamado interés general, que muchas veces suele ser el más particular de las motivaciones. Y ahí es donde la Iglesia, ¿no? Pues a través de la doctrina social, precisamente, pues trata de iluminar las situaciones, ¿no? Empezó con el Papa León XIII a finales del siglo XIX, ¿no? En respuesta a todo el movimiento obrero, a las revoluciones que estaban surgiendo, y cómo, tanto por un lado, ahora se suele mencionar muchas veces, ¿no? De poner San Benito el neoliberalismo, el capitalismo salvaje y demás, cuando son etiquetas que no se corresponden con la realidad. Pues si el capitalismo salvaje es libre mercado total, lo que nos encontramos son estados cada vez más intervencionistas, Sí, a ver, sí. hiperregulatorios, y eso poco tiene que ver con lo que nos han vendido, ¿no? Supuestamente de que el capitalismo busca la libertad total del mercado, que no haya ningún tipo de restricción. Entonces, aquí algo no cuadra. No puede etiquetar de neoliberalismo o de capitalismo salvaje algo que es fruto del socialismo keynesiano y del globalismo que estamos padeciendo hoy en día. Entonces, claro, también muchas veces cuando entramos en los etiquetados, en las nociones, pues no se corresponde con la realidad y obedece más bien a relatos, ¿no? Sí, es un muñeco paja. Claro. Realmente. Y ahí es donde, pues, por ejemplo, tú estás haciendo una grandísima labor, ¿no? En ese sentido de hacer ver que en la prosperidad personal, no con la mentalidad protestante de que si yo triunfo en la vida, ¿no? En la materia económica o financiera, es reflejo de que estoy salvado. No, al contrario. Es decir, los medios, los dones que el Señor te da para ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y ese servicio que tú puedas hacer, pues, con una empresa, creando puestos de trabajo, fomentando, ¿no? Que haya riqueza, eso ya está ayudando a prosperar y que ese bien común vaya creciendo, ¿no? Y edificándose. Pero cuando es todo lo contrario, por eso he buscado antes, que muchas veces se utiliza a la Iglesia, ¿no? También como muñeco de paja para criticar el libre mercado, y en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el punto 348, dice así tal cual. Dentro del epígrafe de institución económica al servicio del hombre, el papel del libre mercado, en el punto 347, dice así. El libre mercado es una institución socialmente importante por su capacidad de garantizar resultados eficientes en la producción de bienes y servicios. Históricamente, el mercado ha dado prueba de saber iniciar y sostener a largo plazo el desarrollo económico. Y existen buenas razones para retener que en muchas circunstancias el libre mercado sea el instrumento más eficaz para colocar los recursos y responder eficazmente a las necesidades. Es decir, estamos viendo que la propia Iglesia reconoce, muchas veces cuando nos pintan pues, una Iglesia, un punto de vista más cercano a posturas podemitas, que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? De lo que la propia Iglesia dice. Pero claro, ese libre mercado no es solamente un canto, alabanza a la libertad, sino, como te he escuchado a ti también en algunas ocasiones, has dicho la doctrina social de la Iglesia sin saberlo. En el hecho de que esa libertad tiene también unos límites, y esos límites no los pone el Estado ni un consenso político, sino lo impone la moral, la conciencia. Entonces, claro, lo que hace que el capitalismo salvaje no sea autodestructivo es justamente ese freno moral, no el ganar por el ganar, sino lo que yo gano, reinvertirlo, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, hay un sacerdote actualmente que está haciendo una labor buenísima en ese sentido, ¿no? De contraprogramar, ¿no? Ese relato falsario, es Robert Sirico, sacerdote estadounidense, que justamente hace una defensa, ¿no? del libre mercado, de postura de la Iglesia católica, ¿no? De posturas católicas, y que no entran en contradicción, sino porque se entiende el libre mercado como un medio, no como un fin en sí mismo. Porque cuando tú absolutizas una institución finita, acaba mal. Y solamente hay que ver, pues,
todas aquellas instituciones políticas que se han convertido en sistemas endogámicos, donde solamente velan por sus intereses, pues han acabado mal para ellos y mal para la sociedad. Es decir, todos los regímenes totalitarios de un signo y de otro, en el momento en el que se olvidan de cuál es su finalidad, cuál es su objetivo y anteponen otros criterios inspirados por el enemigo del alma, pues claro, ahí es cuando acaban las cosas mal, ¿no? Y ahí es donde pues tenemos esa labor, ¿no? de divulgar que verdaderamente el hecho de tener una economía de libre mercado pues sirva a ese bien común, ¿no? Que te comentaba antes, para hacer que la riqueza, la prosperidad crezca y que esa dignidad humana pues sea velada y verdaderamente garantizada, ¿no? Porque cuando tú hablas con el tema de los sistemas de pensiones, estamos viendo que realmente eso es una estafa, ¿no? Lo que están haciendo. Y claro, están engañando a las personas diciendo que han tenido un sistema de capitalización cuando realmente lo que han hecho es, pues, han ido pagando lo de cada momento, tirando de deuda, endeudando la nación y claro, llega un momento en el que eso será insostenible. A lo mejor no se dejarán, escuchaba al profesor Bastos, ¿no? Que te comentaba un día que no se reducirán, digamos, no se eliminarán totalmente las pensiones, ¿no? En nuestro futuro, de aquí a 20, 30 años. Pero claro, tendrás que utilizar otras partidas para alimentar eso, ¿no? Y si no hay una transición, si nadie le pone el cascabel al gato, decir, o vamos a una transición mixta, ¿no? De capitalización. Y que no es de un día para otro, ¿eh? Es una transición que igual te lleva 30 años. Claro. Por eso digo que cuanto antes empieces, mejor. Mejor. Y lo que lo van a sufrir de no hacerse nada va a ser justamente los más desprotegidos ante esa situación. Entonces ahí es cuando vendrá, es que la Iglesia hace mucho bien con Cáritas. No, Cáritas está supliendo la vergüenza que tú tienes montada con la corrupción estatal. Cáritas está supliendo lo que tú, papá Estado, deberías hacer. Y la Iglesia no tiene que reivindicarse en su labor social para que nos dejen respirar. Esa es la diferencia. Entonces, la clave está en que la labor caritativa, la labor educativa, la labor sanitaria, todas las dimensiones sociales del ser humano que lleva a cabo, no es un producto de ONG, sino es consecuencia del anuncio del Evangelio. Y nosotros no estamos para únicamente paliar el desastre de otros, sino que es fruto de lo que el Señor nos enseña. Y claro, cuando te vienen a reprochar que la Iglesia recibe no sé cuánto dinero, es que a través de la X de la renta, pero ¿cuánto dinero se está yendo a lo que se está yendo y no debería ir? En el podcast que trataste el caso recientemente, ¿no? de la corrupción incipiente del gobierno, pues ahí lo estamos viendo. Totalmente.